Hola, nosotros somos Luz, María Luisa y Catherine. Nuestra historia dice así. Todo comenzó con un experimento en donde nos embarcamos en un viaje mágico lleno de retos, diversión, imaginación y parranda, junto a los protagonistas de esta historia, los pequeños tierricianos, para conocer las diferentes áreas académicas como las ciencias naturales, matemáticas y los trazos. Los docentes se convirtieron en superhéroes para así llevar a nuestro país, Venezuela, aprendizajes y experiencias vividas, dejando huellas para continuar creciendo y emprendiendo, rompiendo esquemas. Fin. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Un grupo de primaria? Buenos días. Mi nombre es Hernández Isabel y represento al grupo de primaria. A continuación le vamos a presentar la historia y a los emoción y alegría. Ajá, bienvenidos niños en nuestra actividad y pensar en año por maravilloso. Vamos a aprender y hoy va a ser un día especial porque hoy tenemos una actitud positiva. Bien, bien. Bravo, es importante que le den el frente al micrófono para que no se corte el mensaje, por favor, disculpen. Sí, ya lo dije justamente. Ok, ahora con bachillerato. Cambio de locutor, ahí va. Ajá. Recuerdos de mi colegio. Recuerdo que mi experiencia en el colegio Ramón de Luis Ramírez y todo lo que aprendí allí. Recuerdo a mis profesores quienes dieron lo mejor de sí para que yo pudiera aprender. Las dinámicas de los docentes, las diversas estrategias que me enseñaron y estimularon mi aprendizaje. Disfruté de jugar en la cancha, el compartir con mis amigos y el cariño de mis docentes. También el colegio me cuida. Cuando en la pandemia establecieron medidas de bioseguridad para proteger a todos y seguir educando. Hoy continúo mi estudio a un nivel superior, ya que la educación recibida en mi colegio Ramón Pierluisi fue lo mejor. Eso es todo. Gracias. Ok, genial. ¿Alguien más? ¿Alguna historia más? ¿Quién la quiere compartir? Aquí. Ya voy. Ok, profesor Isabel, antes estamos la licenciada Belín y mi persona, la licenciada Nuestro cuento se llama Rompiendo las Fronteras. ¿Okay? En Venezuela, un grupo de soñadores inspirados en un gran hombre llamado Ramón Pierluisi crearon un lugar mágico que rompía las fronteras. En este nuevo espacio, muchos niños tenían la oportunidad de descubrir sus talentos, a la vez que creaban nuevas tradiciones que se compartían como una gran familia, como el encendido de nuestro árbol. ¿Okay? Y las parranditas navideñas. Explorando estos niños nuevas tecnologías, lograron descubrir nuevos horizontes donde formaban parte transformándose, en pequeños superhéroes que cuidaban el planeta y que descubrían nuevas formas de aprender,
convivir y mantener la esperanza para superar cada día con una gran sonrisa todos los problemas. ¿Alguien más? ¿De bachillerato? Voy a empezar. Érase una vez nuestra escuela con aulas llenas de niños, jóvenes y maestros interactuando, aprendiendo, creando. Repentinamente, nuestra realidad cambió. Los espacios, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos. Sin embargo, esto no impidió que ese contacto con nuestros alumnos se interrumpiera. Por el contrario, comenzamos desde nuestros hogares con el uso de la tecnología que nos permitiera acortar distancias. Con el tiempo, los maestros pudimos retornar a las aulas y así mostrarles que esos espacios aún esperaban por ellos. Fueron momentos llenos de retos, pues nos tocó aprender nuevas técnicas y métodos. Ahora nos preparamos de nuevo para recibir a nuestros alumnos y así revivir cada uno de estos espacios en nuestro Ramón Pierluisi. Va. ¿Alguien más quiere compartir su historia? Sí, recordar, sí. Venga, pues, Coral. Ok, por aquí estamos la profe, terminé y la fecha. Y nuestra historia dice así. Esta historia comienza con unas personas que reflejan optimismo, esperanza, ganas de superarse y sobre todo con mucha fe en su talento. Logran desarrollar nuevas habilidades que jamás habían imaginado, llenas de sonrisas, llenas de alegría y que tenían como objetivo llegar a una meta. ¿Cuál era esa meta? Convertirse en superhéroes del aprendizaje, no solo para los niños y niñas que confiaban en ellos, sino también para el núcleo familiar. Pues genial. Es evidente que recursos narrativos tienen todos los docentes. Es una cuestión de naturaleza. También es evidente que quien vive la historia, quien es protagonista de la historia, la narra con más fuerza. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, cuando el profesor Elías comenzó a leer y ahí hubo un cambio con la profesora Mari, por supuesto el tono y el contenido emocional que se incorpora a esa narración, es evidente que esa narradora pues, es parte de esa historia contada por el contenido emocional que le imprime. Ok, entonces, ¿están viendo la imagen, verdad? Sí. Perfecto. Entonces, después de haber contado vuestras historias, ahora, Ander, por favor, prepara el vídeo. Entonces, nos vamos a disponer y le vamos a presentar 3 preguntas mientras Ander va preparando el vídeo que vamos a volver a observar. Y entonces, aquí a los participantes, que son todos, pregunto, ¿qué les motivó a hacer la historia? Rápidamente. ¿Qué les motivó la historia? La profesora Valentina dice que tú la motivaste. Ajá. ¿Qué de mí te motivó? Ajá, nos motivó las fotos, las imágenes. Bien, motivó las imágenes que se presentaron. ¿Qué conexión hay entre las imágenes y la motivación? ¿Por qué las imágenes nos motivaron? Experiencia. Bien, les motivó porque las imágenes representan las experiencias vividas. Genial. ¿Alguien más del grupo de primaria? ¿Por qué te resultó fácil o difícil construir la historia? Fácil. Primaria. ¿Por qué resultó fácil construir la historia? Porque somos protagonistas. Vale. Y me pregunto, ¿qué hace que la percepción y la narrativa sea distinta en cada uno de los participantes? Las experiencias de cada uno.
Pues ciertamente de lo que vamos a hablar hoy, precisamente tiene que ver con esto. No pasa. Tiene que ver justamente con las historias. Lo que estamos hablando hoy justamente es cómo construir historias, cómo usar la narrativa o las historias de vida como una experiencia de aprendizaje. El motivo de impartir este taller tiene precisamente, o sea, está orientado precisamente a eso, al que podamos representar cómo podemos, cómo construir historias, cómo poder utilizar los recursos, cómo utilizar el recurso visual, cómo utilizar el recurso expresivo y cómo utilizar algunos recursos literarios a partir de las experiencias y de las motivaciones a quien va dirigida las historias. ¿Por qué? Porque las historias configuran un vínculo de comunicación poderosa. Es un ingrediente vital y único en la experiencia humana. Cada uno de nosotros construye su propia historia y es imposible que podamos estar al lado de alguna persona en la cual su historia nos aporte información, nos aporte aprendizaje, nos aporte referencias. Entonces, desde ahí, creo que la elección del colegio de incorporar dentro del proyecto educativo el uso de la narrativa o de las storytelling para el aprendizaje me parece una extraordinaria y muy adecuada decisión académica. Entonces, para comenzar con nuestra propia historia, decidimos compartir este producto que ha sido construido con los propios protagonistas, con parte de los propios protagonistas. Y este vídeo que vamos a presentar a continuación ha sido construido a partir de un trabajo colaborativo entre los coordinadores del centro. Así que a continuación, Amner, podemos compartir desde aquel lado el vídeo y dejo yo de compartirse. Érase una vez un colegio muy cercano, tan cercano que quizá pasas por allí a diario y pensarás, ¿es un castillo? ¿Es un gran hotel de lujo? Pues para quien no lo sepa aún, es nuestro amado colegio Ramón Pierluisi. Allí, un grupo de dedicados, talentosos, entusiastas y pero muy hermosos profesores estábamos deseando con gran entusiasmo comenzar a trabajar con nuestros estudiantes. Ubicados en el mejor país del mundo, un país lleno de riquezas y oportunidades, pero estaba en crisis. Aún así, nos propusimos cuidar con mucho celo la educación de los estudiantes. Un día, ya a punto de comenzar a trabajar, nos llegó un ataque cósmico, un virus letal que amenazaba con destruir la educación, obligando a estudiantes y profesores a resguardarse en casa y no salir para protegerse. Los profesores nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos continuar? ¿Y qué haremos para acercarnos a nuestros chicos? Entonces, el equipo de ciencias pensó y requete pensó. Buscaron y requete buscaron. Hablaron y requete hablaron. Y la gran idea por fin llegó. Necesitamos hacer una fórmula especial, dijeron. Le pidieron a cada profesor un ingrediente único que solo ellos en su ser especial poseían, para así unirlos en una sola fórmula secreta y poder transformarse cada uno en un super profe y así poder salvar la educación. La fórmula tenía los más variados, llamativos y extraordinarios elementos: creatividad, innovación, humor, resiliencia, empatía, salud, resolución de problemas y mucho corazón. El equipo de ciencias finalmente creó la fórmula, poniendo cuidado en las cantidades necesarias e indispensables para la mezcla de estos elementos. Enviaron secretamente a cada profesor las cantidades y el método para mezclar y crear la fórmula. Cada uno cuidadosamente siguió las instrucciones y se tomó antes de dormir aquel
mágico brebaje, todos los profesores cayeron en un sueño profundo y reparador. Al despertar, se dieron cuenta que eran distintos. Cada uno tenía poderes especiales para comunicarse, como el poder Hiper Zoom, con la habilidad de ver y escuchar a nuestros chicos sin importar cuán lejos estén. Super Sai, con el poder de acumular, acercar y facilitar todos los recursos educativos y conocimientos que nuestros niños necesitan. Magic Telegram, con el poder de mensajear, debatir y conversar con nuestros chicos cuando HyperZoom está fuera de servicio. También el poder Mega Brave. Con este, las maes tímidas se transforman en increíbles y extrovertidas profes. Y a los profesores en Spokesman, con el poder de transmitir y comunicar a nuestros chicos cada clase por muy complicada que parezca. Todos los profesores aprendimos, nos adaptamos, aceptamos estos superpoderes y logramos comunicarnos con nuestros estudiantes y sus padres. Y en secreto, también compartimos los elementos de esta maravillosa fórmula. Ahora tenemos super niños y super papás, quienes juntos a sus profes podrán superar esta y otras adversidades. Pronto, muy pronto escucharán de estos grandes superhéroes que luchan para seguir educando a nuestro país y al mundo. ¿Qué tal? Un aplauso para esto. Pues bien, entonces, ahora, después de ver esa fórmula mágica que dio resultados, porque permitió concluir un curso académico con extraordinarios resultados, y ahora tener un inicio tan bonito como el que están teniendo, entonces, pues vamos a reflexionar acerca de la historia que hemos visto, ¿sí? Y la teoría dice que la historia tiene atractivo porque capta el interés y la atención de los oyentes. Permite la recuperación de detalles por asociación y dar vida a los hechos poniéndolos en escenarios personales. Indiscutiblemente que cuando estábamos viendo la historia, pues captó el interés de todo, de quienes formamos parte de esa historia y de quienes incorporan esta nueva historia. Aquellos que participaron como protagonistas de esta historia, pues las imágenes les hacían evocar recuerdos y situaciones y comienzan a hacer asociaciones entre aquellos momentos y el momento presente. Además, haciendo que cada uno desde su propia experiencia, viéndose en esos escenarios personales, reconstruya nuevas historias. Pero lo importante no es tener una idea brillante, hacer una narrativa y presentarla porque me pareció atractivo. Lo importante es precisar los propósitos, los objetivos y las finalidades de estas historias que se van a contar. Entonces, desde allí, me gustaría que pensáramos qué ofrece la historia. Me gustaría que pensáramos durante un minuto y que busquemos en cada uno de nosotros qué cree que esta historia os ofrece. El minuto comienza en este instante. ¿Qué ofrece esa historia? ¿Qué da? ¿Qué aporta? Cambiar la perspectiva del aprendizaje. Cambiar la perspectiva. ¿Qué es para ti, Claudia, cambiar la perspectiva del aprendizaje? Adaptarnos a la nueva modalidad que estamos viviendo en estos tiempos y ofrecerle al alumno nuevos aprendizajes significativos para él. Ok, genial, muchas gracias. ¿Qué más? Hola, profe Isabel. Hola.
Es la profe Rebeca. Considero que las historias aportan confianza en el proceso de aprendizaje, porque si le damos apertura a conocimientos y experiencias que ya el estudiante ha vivido, pues evidentemente él se siente en su ambiente y formará parte del conocimiento. No se aleja el conocimiento de él, sino que él forma parte del conocimiento que nosotros le vamos a presentar. Gracias, Rebeca. ¿Y a ti como profesora qué te aporta? A mí como profesora, no entendí, o sea, ¿qué me aporta a mí? Bueno, aparte yo le aporto confianza y al mismo tiempo a mí me da confianza para estructurar a los estudiantes, no solamente desde la visión del estudiante, sino también de la visión del docente. Ok, genial. ¿Quién más piensa que le ofrece la historia como profesor? ¿Quién nos cuenta esta historia? Para mí, una historia me ofrece una serie de conocimientos. Lenis, acércate más, que no se escucha bien. Estoy trabajando en eso, que se garantía. Ok. La historia para mí me ofrece una cantidad de conocimiento que puedo adquirir a través de presenciar diferentes experiencias en otras personas que se interconectan entre ellas. Gracias, Lenis, muy bien, genial. ¿Qué más? Infantil. Digo primaria. A primaria. Profe Mayra. Hola, Mayra. Creo que bueno, en mi caso también la historia nos ofrece ponernos en el lugar también de otra persona. Okay, con las experiencias que tienen ellos, las tomamos y podemos hacer la historia, poniéndonos en el puesto de ellos. Empatía, genial, muy bien. Gracias, Mayra. ¿Qué más? También permite darnos cuenta de cómo vivimos esa situación, en este caso la pandemia y cómo dar clases. Permite tomar conciencia de las actitudes y los cambios que hiciste como profesor. Ok, genial. Ustedes se organizaron, ¿verdad? De los coordinadores, ¿quién cerraba la pregunta? ¿Te tocaba a ti cerrar esta pregunta? A mí. Genial, José Francisco. Venga, Liana. Sí, pero la participación fue la de José Francisco ahora. Venga, Liana. Sí. Yo pienso que aquí todos tenemos un punto importante, ¿verdad? Cada intervención dio un punto importante y como cierre puedo decir que ese video nos ayuda a reflexionar sobre todo lo que tuvimos que acomodar, todo lo que tuvimos que hacer y ese darnos cuenta de las capacidades que tenemos, porque ahí estamos todos, todas las capacidades que tenemos de aprendizaje como seres humanos, de cambiar, de acomodar el aprendizaje que ya teníamos y adecuarlo al momento. Yo creo que ese es el gran propósito que tiene este video, pues. Reflexionar y valorar y evaluar todo lo que hicimos para salir adelante ante la situación. Sobre todo valorar el personal que tenemos. Que vieran a medida que se le iba echando cada elemento. La siguiente pregunta, para que la vayan pensando, es ¿cuál es el propósito que tiene esta historia? ¿Cuál es el propósito que tiene la historia? Ajá, muy bien, viene escribiendo y así vamos avanzando. Yo creo que a pesar de que fue un año de retos, porque realmente es un año de retos, pudimos reinventarnos, ser súper creativos, pero nos debe entender que este año las cosas van a ser mejores y nosotros tenemos que dar el 100% más de lo que dimos. Es como que no me voy a quedar con lo que hice, sino que voy a hacer muchísimo mejor. Intentar ser mejor. Pero yo considero que es eso, como que no me voy a quedar con esa experiencia, sino que vamos a seguir avanzando. Tanto un crecimiento profesional, un crecimiento con los mismos compañeros que tanto nos hacen falta y con los mismos niños. Por lo menos en especial a mí, me extraño ese contacto con ellos, esa socialización. Entonces, considero que eso es como para mejorar, para seguir avanzando y no quedarnos en ese aprendizaje que quedó, sino que seguimos. Entonces, podemos decir que las historias, las storytelling, las historias como recurso de aprendizaje
nos permiten reflexionar acerca de las realidades que podemos percibir y cómo podemos transformar esas realidades. Ok, genial. ¿Otro grupo? Primaria. ¿Primaria? Fernando, profe. Venga, Fernando. También la historia nos ofrece la resiliencia. Genial. Cuéntanos de eso. Sí, porque nos va a ayudar a vencer obstáculos y adaptarnos a los cambios nuevos que se nos puedan presentar. Bien, muy bien. ¿Otro grupo? Dale, Mari, ahora sí. Para realizar una historia a partir de imágenes o información, debemos realizar varios procesos cognitivos, como observar, pensar, analizar y sintetizar la información. Y así se consolida el aprendizaje de una manera diferente. El unificar todos esos procesos en una historia, eso facilita de una manera amena y divertida el aprendizaje de los estudiantes. Genial, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿Propósito? ¿Otro propósito? De esta historia que hay. Ok. Bueno, la realidad que hemos vivido en estos últimos tiempos, estos últimos casi 2 años, nos ha permitido adaptar todas esas experiencias previas que hemos acumulado, toda esa adaptación, como dice la profesora Mari, para adaptar, para la redundancia, ese proceso de aprendizaje con el propósito de que nuestros estudiantes adquieran un mejor aprendizaje, un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, sería lo ideal. Ok, gracias. ¿Quién cierra de los profesores, por favor, de los coordinadores? Isabel José Francisco. Es importante, un propósito importante es reconocer las fortalezas de todo el equipo, todo lo bueno que hizo y que tiene, reconocer esas capacidades que nos dimos cuenta, nuestras familias se dieron cuenta, y en especial nuestros niños, reconocer ese valor, esas virtudes que cada uno tiene y que desarrollamos, porque algunas quizás estaban dormidas y las tuvimos que desarrollar. Ok, entonces el propósito de esta historia radica en reconocer el valor que tenemos como equipo docente, ¿sí? Con todas esas habilidades que ha descrito Mari, con todas esas fortalezas que ha descrito el profesor, se me fue el nombre de mi profe. Fernando, sí, Fernando. Y ciertamente este es el propósito de esta historia. El propósito de esta historia es resaltar esas grandes habilidades y virtudes que han tenido ustedes como equipo profesional, como personas, como compañeros, para hacerle frente a una realidad, mostrando las capacidades humanas y el potencial creativo y de compromiso que tienen con la institución, con su profesión y con ustedes mismos. Pues bien, ahora vamos a un proceso que es sumamente importante con los estudiantes, y es a la descripción y al relato, porque es posible que se hayan relatado cosas que no hayamos podido ver. Entonces, aquí me gustaría que fuésemos a un plano mucho más descriptivo. ¿Qué podemos decir que vimos en la historia? ¿Qué describe esa historia? Vamos a hechos concretos. ¿Qué pudimos ver allí? Profe, describe nuestro colegio de la parte física, la estructura, que tenemos como bondades de estructura, y también más adelante nos describen la personalidad y la forma de pensar y de ser de un docente y lo que adentro lo que dentro del colegio, de esa estructura física, se consigue y que podemos encontrar y podemos también explotar. Entonces, ¿tu nombre? Soy la profe Rebeca, otra vez. Rebeca. Fíjense que Rebeca no solamente nos ha dicho que describe la historia, sino que relata la historia detrás de la objetividad, la subjetividad. Lo que nosotros podemos apreciar infiriendo según las palabras y las actuaciones de los personajes. Dice, lo que hay dentro del colegio, o sea, es esa parte humana que no es visible, pero que es palpable. Ese es otro gran poder que tienen las historias cuando se narran eficientemente, ¿ok? ¿Alguien más, por favor, que pueda decir que describe la historia, que relata, que se percibe, qué veo en esa historia? Marieli. Hola, Marieli. La evolución del personal de nosotros como individuos y como grupo también al momento de trabajar con los niños. Genial, muchas gracias. Se ve la evolución, así es. ¿Alguien más? ¿Qué más pudo haber apreciado que describe la historia? Vamos a ver alguna persona de los profesores nuevos. ¿Qué pueden observar de esa historia?
¿Cómo se percibe la historia del colegio? ¿Qué cuenta? Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Sánchez. Lo que puedo observar es que existe dos cosas que hay que tomar en cuenta, un antes y un después, considerando que la forma como se impartía la enseñanza-aprendizaje con el tiempo, producto de la pandemia, hay cambios, hay una evolución, y esa experiencia vivida a través de la pandemia nos ha llevado a llevar a la educación hacia nuevos cambios y nuevas metas a conseguir. Y yo considero que este colegio cuenta con las herramientas materiales y también con el recurso humano capacitado para cumplir todo y llevar adelante todos esos desafíos y metas. Ok. Si yo, al mostrarte esa historia, profe, no te vayas. Al mostrarte esa historia que has visto, ¿cómo puedes definir al colegio viendo esa historia? Sí, el colegio lo puedo definir como un equipo de trabajo bien organizado, con metas muy puntuales y con un plan de trabajo establecido para cumplir los objetivos trazados. Ok, gracias. Gracias. Fíjate lo que muestra nuestra historia a una mirada externa, que hasta ahora era externa. Entonces, cómo la historia es capaz de develar situaciones, circunstancias, personas, emociones, experiencias. Ok. Miguel, creo que eres tú, ¿verdad?, quien cierra esta sesión. Sí, señor. Estoy ahora en bachillerato. ¿Ah? Está bachillerato. Estoy ahora en bachillerato. Venga, pues, adelante. Lo oigo, ok. Creo que las profesoras de primaria dijeron una palabra clave, que la historia narra evolución. ¿Qué hicimos? ¿Dónde estamos? Y deja un sabor hacia dónde vamos. Eso es evolución. Complementación, resiliencia, empatía, la conjunción pues de muchos factores. Podemos ver la gran fortaleza del equipo desde todo punto de vista, ¿no? Porque aquí hay una gama de edades, de conocimientos, de áreas de conocimientos, de niveles de conocimiento. Creo que vemos pues de una u otra manera cómo reacciona un equipo delante de las dificultades. Genial, muchísimas gracias, Miguel, muy oportuno. Entonces, bien, vamos a la siguiente pregunta de la historia. Y aquí es, ¿qué elementos o habilidades, qué elementos transversales, no, quiero preguntar, ¿qué habilidades hemos denotado en los personajes que participan en la historia? Y aquí voy a pedir que me describan 5 habilidades por cada grupo y que no se repitan. También podemos hablar de valores, ¿vale? Podemos hablar de habilidades y de valores. Equipo de primaria, profe. Primaria primero. Primaria fue el primero, así que el turno de primaria. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Ay, se me fue mi madre. Hola. En italiano. Ajá, cuéntame. Bueno, profe, destreza, habilidades, experiencia, creatividad, imaginación, innovación. Experiencia, creatividad, innovación. ¿Qué más dijiste? Destreza. Sensibilidad, muy bien, genial. Recordar que no se repita. Venga. Compromiso. Compromiso, responsabilidad, ¿qué
empatía, unión, innovación. Ya se la dijeron. Resiliencia. Ya la dijeron. Venga, bachillerato. Y mucha alegría, diversión. Alegría y diversión. Bachillerato, ¿qué más habilidades? Vamos, comenzamos. Motivación, Ahí va. motivación, laboriosidad, originalidad, flexibilidad, sentido de pertenencia y asertividad. Ajá. Por Sí, ayer justamente hablaba José Francisco de la laboriosidad y has dicho de la asertividad. Y ciertamente ayer también tocábamos ya no solamente esos valores, sino que estamos hablando ya de virtudes que demostraron realmente ante estas situaciones. Y esas virtudes, cuando uno las pone al servicio de los demás, son las que contribuyen realmente a una convivencia mucho más humana, mucho más sensible. ¿A quién le toca cerrar este apartado? Primaria. Como para cerrar este punto, muchas habilidades desarrollaron nuestros docentes y entre tantas cosas que ellos dijeron, la creatividad, también desarrollaron la investigación, fueron capaces de buscar nuevas herramientas, no solamente las que ofrecía, por ejemplo, el cuerpo el grupo de cultura, ¿no? Sino que ellas buscaban más herramientas para que llegara ese aprendizaje a nuestros estudiantes. Entonces, de verdad, nosotros estamos muy, muy orgullosos de nuestro equipo docente. De verdad que son innovadores, son investigadores, buscaban cada vez más para que se lograra todo. Y, bueno, yo pienso que las habilidades que ya tenían y las que descubrieron con toda esta situación de la pandemia. Entonces, bueno, yo pienso que eso fue lo más resaltante de las habilidades que teníamos en este cuerpo docente. Muchísimas gracias, Neymar. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos aquí articulando lo que es la narrativa, nuestra propia narrativa, lo que son las historias, con lo que muestran nuestras propias historias. Y definitivamente, esta chica parece de cine, ¿eh? Es una maestra de cole, que dice que la narrativa constituye una de las razones más poderosas para producir historias digitales. Entonces, si ya la narrativa forma parte de nuestras propias historias y resalta aquellos aspectos positivos o fundamentales para la vida de nosotros, pues la tecnología nos ofrece múltiples herramientas y múltiples posibilidades para empoderar aún más esas narrativas como vehículo de reflexión, como vía de aprendizaje. Las narrativas también son llamadas storytelling, que no son más que historias contadas, y se han convertido en una poderosa herramienta de instrucción, no solamente para los estudiantes, sino para los educadores. Nosotros hemos podido observar a lo largo de esta experiencia cómo a través de contar historias nosotros estamos reflexionando acerca de los aprendizajes adquiridos y el camino que tenemos que construir para seguir aprendiendo, como decía Miguel. Entonces, nosotros, una de las razones por las cuales yo les hacía este conjunto de preguntas y luego cada uno de los coordinadores hacía el cierre, es porque cuando nosotros decidimos contar historias para provocar aprendizajes, pues tiene que haber coherencia entre lo que queremos enseñar y lo que nuestros alumnos están aprendiendo. No sé si pudieron observar que tras cada respuesta que dieron ustedes, cada uno de los maestros, y que eran luego presentadas por cada uno de los coordinadores, había una coherencia total. La forma como ustedes se han visto en la historia es la misma forma como los coordinadores los han interpretado. Entonces, cuando nosotros elegimos historias para trabajar contenidos con nuestros alumnos, tiene que ocurrir esta misma coherencia. Es decir, que tiene que estar bien seleccionada de manera tal que aquel propósito con el que fue seleccionada la historia se convierta en la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué es muy importante? No solamente se trata de colocar historias con imágenes, con un tono, con una música de fondo y usar todas las herramientas modernas para convertir esa historia en un buen recurso de aprendizaje.
una historia se convierte en un buen recurso de aprendizaje cuando todos sus elementos se orquestan e interactúan para un propósito en común. En este caso, por ejemplo, las historias, dice aquí, deben estar conectadas con los contenidos de aprendizaje. Es decir, la historia debe suponer el ancla de aprendizaje a los estudiantes. Yo tengo un contenido seleccionado, es decir, los valores, por ejemplo, o la identificación de hechos históricos que predeterminan una serie de consecuencias del pasado al presente, pero yo ese contenido lo voy a conectar con una historia que resulte significativa para mis estudiantes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que esa historia me sirve de soporte para que ese aprendizaje que ha de construirse realmente se convierta en una experiencia significativa. Pero ojo que la tecnología es muy buena cuando se le da la utilidad eficiente. Pero a veces podemos abusar o perder de vista de algunos elementos dentro del uso de la tecnología, como los tipos de imágenes, el tipo de sonido, la variedad de colores, los efectos que utilizamos. Es como una espada de Damocles que nos puede dar oportunidades, pero también puede desvirtuar, distorsionar o desviar la atención del estudiante o el objetivo para el cual la historia se ha planteado. Esto es como se dice en el coaching. La historia debe siempre estar atenta a mantener el foco hacia el objetivo por la cual ha sido concebida. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que si nosotros decidimos narrar una historia con imágenes, con sonido, con colores y con efectos, todo tiene que estar bien armonizado. Las imágenes tienen que tener propósitos, y si yo coloco una imagen, seguramente yo lo que quiero es dar mayor información al cerebro para que esa imagen asocie un concepto o una información y perdure en la memoria del estudiante. De tal manera que no tiene sentido recargar una historia con un montón de imágenes si las imágenes no van a ser apreciadas y no van a estar conectadas con el propósito de lo que se quiere informar. Por ejemplo, esa fase, me gusta mucho, esa fase ilustrada del vídeo que ustedes vieron con los distintos elementos que debería tener un maestro para generar un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo. Iba haciéndolo con distintos elementos que no representaban ni la inteligencia ni la motivación, pero asociaba una combinación de elementos que de manera articulada formulan un componente que genera un resultado favorable. Entonces, las imágenes que representen, las imágenes que cuenten, las imágenes que asocien, pero que puedan ser percibidas, los colores que armonicen, y los colores tienen que ver mucho con la emocionalidad. Acuérdense que la tonalidad de los colores está relacionada con estados de ánimos. Los efectos, a veces una narración no puede estar cargada de tantos efectos. A veces sobreutilizamos los recursos de las presentaciones y entonces cada vez que sale una imagen, un efecto distinto. Cada vez que sale una imagen, un efecto distinto, ¿no? Vamos a poner los efectos cuando hagamos algunas transiciones que querramos capturar la atención, o que querramos plantear cambios, o que querramos abrir y dar una atención mayor. La forma de narrar. La forma de narrar es muy importante, el tono, la entonación que utilizamos. Si nosotros siempre usamos un tono uniforme, nuestros estudiantes se aburren. Si nosotros modelamos, hablamos más alto o bajamos el tono para capturar más atención o para incidir en una emoción, pues los decibeles cerebrales están ahí en distintas sintonías y entonces hacen que el estudiante capture una mayor atención. Entonces, todos estos elementos son fundamentales porque son los que van a reforzar el clima. Igual que la música, no sé si se dieron cuenta que al principio, cuando coloqué las imágenes, puse un tipo de música. La música también conecta con las emociones. Y en la medida en que nosotros generemos múltiples estímulos, estamos estimulando al cerebro, pero tenemos que saber cómo lo estimulamos. Entonces, todos estos elementos son relevantes para que realmente las historias o las storytelling puedan tener el objetivo que se persigue.
Los recursos y la propia narrativa deben impulsar la metacognición, es decir, ayudar a los estudiantes a ser conscientes de qué están aprendiendo y reflexionar sobre ello. Es lo que hemos hecho a lo largo de esta presentación que estamos colocando aquí. Existen unos propósitos bien específicos, queremos que ustedes se sientan reconocidos, queremos que ustedes sean conscientes de dónde están, que sean conscientes hacia dónde van, y que para esos procesos de conciencia se requiere la atención, la concentración, la comprensión y el pensamiento crítico y reflexivo. Y estos procesos de los que hablaba de manera formal Mari, pero que el resto de los profesores explicaba a través de los ejemplos, solamente se hacen posible a través de las preguntas y los planteamientos que dirige el docente. Aquí alguien habló de que se necesitaba magia. Pues enseñar requiere magia, porque hay que orquestar una serie de procesos para mantener cautiva la atención y el encanto de los estudiantes y poder tener resultados. Esa es la parte mágica, por eso educar es un arte. En este sentido, pues la narración o las storytelling tienen diferentes propósitos. Fíjense cómo nosotros hemos construido una narración de nuestras propias historias del Colegio Pierluisi, donde los protagonistas son cada uno de vosotros, y el propósito fundamental, en este caso, además de saber utilizar el recurso de las historias contadas, también está en el desarrollo personal y profesional del profesorado. Otro propósito es el sentido de recreación o entretenimiento. Por eso nos gustan las novelas, las series, las películas. Están narrando, nos están contando historias. Los vídeos. Pues también tenemos las storytelling como propósito para transmitir cultura. También tenemos las historias para inculcar valores, para inculcar religión, para formar. Y en esta misma línea, pues también existen diferentes tipos de historias, digitales o verbales o no, o textuales. Y, por ejemplo, tenemos primero las narrativas personales. Nosotros hoy hemos trabajado con narrativas personales. Son narrativas que cuentan historia con relatos de incidentes importantes en la vida de las personas. Tenemos historias documentales que cuentan hechos históricos, eventos dramáticos que nos pueden ayudar a comprender el pasado y el futuro. Porque no nos sirve de nada comprender el pasado si ese pasado no nos deja relaciones y consecuencias con el futuro. También existen historias diseñadas para informar o para instruir al espectador sobre un concepto o una práctica en particular. En definitiva, las historias tienen múltiples usos. Todo está en los objetivos que nosotros querramos plantear. Entonces, en esta misma línea, la narración digital, las historias como herramienta resultan muy eficaz para el profesorado. El profesorado crea historias para enseñar. ¿Y cuándo puede el profesor usar historias? Para iniciar un tema, para trabajar con un proyecto, para iniciar un curso. Como gancho anticipatorio para captar la atención de los estudiantes. Por ejemplo, difícilmente los profesores de matemáticas se apoyan en este tipo de herramientas, pero es que yo puedo contar la historia, una historia, yo en el área de matemáticas no soy experta, pero yo puedo buscar la historia de uno de estos grandes matemáticos, una historia breve para ilustrar sobre qué tema voy a introducir. O en física, que existe Newton y tantos del que uno puede hablar para iniciar una historia. Entonces, nos puede permitir trabajar con historias para iniciar un proyecto, para iniciar un curso, para iniciar un tema, de manera que la historia se convierte en un ancla, en un gancho para llamar la atención de los estudiantes y aumentar el interés por explorar nuevas ideas. También una forma de trabajar con una historia es comenzar con una historia y no contar el final. Que los estudiantes indaguen cuál puede ser el final a un tiempo determinado. En el desarrollo de un tema, en el desarrollo de una unidad o un proyecto. No utilizo la historia al inicio, sino que una vez que he dado el tema, pues la historia me va a permitir conocer si el estudiante ha comprendido esa historia o a profundizar en ese contenido que he impartido a través de preguntas generativas
y de historias como las que hemos contemplado. Las preguntas generativas son esas preguntas de las cuales hemos planteado preguntas abiertas que no tienen respuestas únicas, pero que resultan constructivas. Como estrategia de evaluación, nosotros también podemos, en vez de hacer una prueba escrita con preguntas de selección o preguntas de memoria, podemos plantear una historia. Y esa historia tiene preguntas que conectan el contenido con el propio hecho y se puede convertir en un recurso que facilita la comprensión del estudiante o realmente mostrar el conocimiento profundo que el estudiante ha adquirido a través de un contenido desarrollado, un contenido determinado. Pero, ¿cómo tenemos que, qué pasos tenemos que considerar para realmente seleccionar una historia que logre un propósito de aprendizaje? Pues el primer paso a considerar es que el profesor precisamente focalice los aprendizajes esperados. Tengo este contenido, quiero trabajar con historia, pero ¿qué quiero yo trabajar? ¿Qué contenidos quiero yo trabajar con esta historia? No va a ser al azar, tiene que ser planificado. Esto da lugar a la imaginación, a la creatividad de los estudiantes y también a la creatividad del propio profesor. Ofrecer un guión abierto, no instruccional, sobre los aspectos que el profesor espera que el alumno demuestre en la construcción de esa historia. O explicarle al alumno qué se pretende conseguir cuando se trabaja esa historia. Para poner el foco, para que el alumno sepa hacia dónde va a dirigir su atención. Dice, esto debe ser contextualizado al contenido, al propósito y al entorno. Es decir, nosotros le debemos presentar al estudiante aquello que para él tiene significado, que conoce, que le da una utilidad, que está en el contexto de su vida real. Y pues debe sugerir fuentes o buscadores y solicitar búsquedas adicionales para favorecer las habilidades de selección de contenido. Es decir, si nosotros queremos trabajar con una historia, nosotros podemos llevar información que nosotros hemos planteado, pero también les sugiero que cuando trabajemos con historia, se le pida a los estudiantes que indaguen algo más acerca de lo que yo le he llevado para trabajar esas historias. Publicar esas historias trabajadas. Los estudiantes necesitan ejemplos, pero yo les sugiero que cuando le vayan a pedir a los estudiantes, si le van a pedir a los estudiantes que sean ellos los que configuren las historias, mostrarle no un ejemplo, porque si no se reproduce el patrón. Y entonces se coarta la capacidad creativa de los estudiantes. Entonces, si ustedes quieren que sean los estudiantes quienes construyan las historias, ofrézcanle a los estudiantes distintos modelos de historia. Le comenté a los profesores que les iba a enviar unos links y no se los he enviado, de una página web que utiliza una serie de recursos para enseñar a través de historia. Necesito, Miguel, por favor, que me lo recuerdes para poder compartirlo, ¿vale? Otro elemento fundamental para aprovechar el trabajo de las historias es trabajar o bien sea con un blog o bien sea a través de las redes sociales y de manera colaborativa, para que ellos pues se sientan protagonistas y para que esas historias sean compartidas. En resumen, cuando los estudiantes pueden participar conjuntamente con los profesores de los múltiples pasos del diseño, creando y presentando sus propias historias digitales, aumenta significativamente las habilidades del pensamiento, como por ejemplo habilidades para la investigación, habilidades para la escritura, habilidades organizativas, habilidades tecnológicas, habilidades de presentación, habilidades para la entrevista, habilidades interpersonales, habilidades para resolver problemas, habilidades para aprender a evaluar. En definitiva, es una estrategia que ofrece una serie de estímulos para favorecer no solamente que el alumno aprenda, sino que desarrolle destrezas y habilidades del pensamiento crítico y creativo. Desde este punto de vista, también es importante, es como que un guión, que cuando nosotros querramos construir historias, nosotros deberíamos de determinar cuál es la perspectiva que nosotros queremos mostrar, como decía Claudia al principio. Esto nos ayuda a cambiar de perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que queremos tomar? Busquemos una pregunta enfoque. ¿Cuál es la pregunta enfoque que me permite
centrar la atención y la comprensión de esa estrategia. Identificar qué elementos emocionales y de valores voy a utilizar para poder capturar la atención de nuestros estudiantes en esas historias. No hubo ninguno de los 3 cursos vuestros, ninguno de los 3 equipos que no hablara de las emociones. Eso es lo que engancha en las historias. El tono de la voz, identificar los distintos tonos según los propósitos y lo que cuente la historia, utilizar ese fondo musical que siempre es importante para favorecer la atención, hacer esas historias breves. Yo les recomiendo que cuando vayan a visionar las historias, cuando las vayan a proyectar, sean historias que no pasen de más de 8 minutos. Pueden tener información adicional, pero la síntesis de la historia que se representa entre 8 y 10 minutos, porque más de ese tiempo se desvía la atención y pierde el objetivo. Además, resumir una historia en 8 o 10 minutos ayuda a la capacidad de síntesis y a la comprensión. Y el ritmo está relacionado específicamente con pues, los tonos, los ritmos, la lentitud o la velocidad que le impregnamos en distintos momentos determinados a la información que estamos contando para capturar la idea. ¿Ok? Entonces, un poco yo lo que quería con este taller de hoy era que viviéramos como estudiantes que de hecho han vivido a plenitud las experiencias y esa captura de esa participación a través de historias contadas, que cuando se parecen a los estudiantes o cuando se le habla a los estudiantes según sus propios intereses, pues la participación va a ser como la que ustedes tienen, académica. O sea, ¿qué han aprendido de la jornada de hoy, en otras palabras? ¿Y de qué les sirve? Bueno, nos deja mucho aprendizaje, ya que como docentes debemos caracterizarnos pues, como ejemplo para nuestros alumnos y poner en práctica todas aquellas experiencias de las cuales hemos aprendido y nos vamos a retroalimentar y alimentarnos para las más experiencias que nos queden, o sea, los nuevos retos pues, que tenemos por enfrentar y experimentar para adaptarnos a los nuevos cambios, futuros y por venir. Gracias. Bien, ¿qué más? ¿Qué han aprendido nuevo? ¿Algo nuevo? Hola, de regreso. Hola. Bueno, más que nada me quedó el poder que puede tener una historia para hacer que la persona se sienta comprometida con lo que tú estás diciendo. Pues me encanta lo que dices. Me quedo con darme cuenta del poder que cuenta la historia para que la persona se quede comprometida con lo que está haciendo. Es que el poder que tiene la historia es mostrarnos realmente lo que necesitamos comprender. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Los otros grupos de primaria, infantil, qué dicen? En infantil nos quedamos, como lo dijo la compañera, con el compromiso y nos muestra que somos capaces de desarrollar muchas competencias intelectuales y emocionales. ¿Okay? Podemos ser capaces de hacer muchas cosas para poder llegar al conocimiento de cada uno de los niños y de que ellos puedan demostrarnos a nosotros qué tanto son capaces de poder crear y construir. Sí, me gusta mucho. ¿Tu nombre es? Luz. Luz, me gusta mucho la información que has aportado, porque estoy haciendo uso de las grabaciones de la acción docente, porque resulta un recurso muy relevante, porque algunas veces los docentes no son conscientes del poder que tienen y de las habilidades que tienen cuando están en un proceso de enseñanza y aprendizaje. También algunas veces no son conscientes de la información que a veces se pierde cuando están interactuando con los alumnos y lo que dejan de decir. Entonces, realmente poderse mirar y ser consciente de lo que puedo lograr y contagiar a nuestros alumnos para que ellos también se den cuenta del poder que tienen de aprender es muy relevante para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. ¿Otro grupo, chicos? ¿El otro grupo? Hola, profe, la profe Laura. Hola, Laura.
Bueno, pero una de las cosas que me ha gustado mucho de esto es que podemos conectar nuestras emociones en las historias que estamos contando. Y eso va a hacer que se haga más significativo para el aprendizaje de nuestros muchachos, que es lo que estamos buscando en realidad. Genial, Laura. Mira, emociones y valores. O sea, uno de los grandes poderes que tiene la storytelling es justamente cómo nosotros podemos manejar emociones y cómo podemos influenciar acerca de la educación en valores. Entonces, realmente se nota que han puesto la atención, le han puesto el foco al propósito de la storytelling, porque las respuestas que están dando son altamente significativas. ¿Ok? ¿Algo más? Quiero decir lo siguiente, que normalmente en la escolar siempre decimos que se trabaja el aprendizaje a través del juego. En este caso es como involucrarnos a nosotros al nivel de ellos, no pensar de que somos adultos, sino entender que así como ellos sienten, nosotros también sentimos. Y es darle esa experiencia de involucrarnos tanto ellos como nosotros. Entonces sería como un aprender jugando de una forma divertida y que no sea tan tediosa, porque normalmente nosotros vemos como las historias muy aburridas, digamos de esa forma. Pero dependerá de cómo nosotros le demos el toque y cómo nosotros lo podamos exponer para que sea divertido. Entonces, eso marca mucho, por lo menos en el caso de nosotros que somos más chiquitos, darle ese toque diferente. Eso. Claro. Lo bueno es la contextualización que se le pueden dar a las historias, que sitúa según los intereses y las necesidades de los niños y el tipo de contenido que estés dando, porque en infantil uno se viste como lo hacen ustedes, se disfrazan y le ponen el tono, le ponen la imagen y eso despierta mucho. Y sobre todo meter a los niños en las historias, hacerles parte de los personajes, que ellos asuman rol, pero también yo les invito ahora que así como ustedes se grababan, que graben propias sesiones y luego se las proyecten a los niños en las reuniones de grupo para que reaprendan, entonces que ellos se puedan ver construyendo y haciendo. Y entonces narrar la historia de su aprendizaje, por ejemplo. En un cierre de proyecto eso es fantástico. Que ellos se puedan ver a sí mismos cómo han construido un aprendizaje. Genial. ¿Cómo se nota ahí mi amor por la educación infantil? Porque siempre me voy. Ajá. ¿Algo más, chicos? Miguel, ¿quieres decir algo? ¿Alguno de los coordinadores para cerrar? Ahora estoy en primaria. Estoy en todos los canales encadenados. Muy bien. Algo muy importante que quiero resaltar, que hablaste acerca de las materias de ciencia. Ajá. Que generalmente lo hacemos más duro, más rocoso. Y resulta que las matemáticas encierran una historia muy divertida, porque las matemáticas son parte de las vivencias, surgieron de ahí y siguen surgiendo de allí. Entonces, bueno, la invitación es a los profesores de ciencia a escribir sus propias historias de manera dinámica, de manera que hablen de las realidades, que sean emocionantes, pues, que no sean aburridas, sino emocionantes. Genial, gracias, Miguel. Excelente. Gracias. Y fíjense, chicos, otra cosa también que quiero compartir con vosotros, y es tener en cuenta cómo no la educación a distancia, la educación híbrida, como estamos haciendo, no solamente es un diálogo o solamente presentar imágenes y dar indicaciones, sino interactuar. Fíjense cómo hemos interactuado. O sea, ha sido un taller vivencial, muy a pesar que estamos a un océano que nos separa. Sin embargo, se han despertado emociones, interacciones. Ahí, aunque no los puedo ver a todos, puedo percibir cosas. Me encanta. Ustedes creo que también pueden percibir de mis emociones. Estamos interactuando, se levantan, conversan, presentamos información, luego preguntamos, se reúnen, discuten. No sé si alguien quiere hacer algo más. Necesito ya cerrar, pero bueno, antes... Isabel, en nombre de todos, quiero darte las gracias por seguir poniendo tu inteligencia y tu corazón en el colegio. Gracias. Es mi compromiso y mi obligación. Bueno, quiero que le den las gracias a Janet también por siempre estar ahí dispuesta a que tengamos todo esto. ¿Qué van a hacer? No, tiene que ponerlo. Ya va.
Profesor, tiene que hablar usted para que aparezca grande. Toma la foto por la imagen de ella. Si lo hacen son copiones. Me encanta la alegría, me encanta. Isabel, profe. Dime. Hable para. Ajá, ¿qué es usted? Profe, ahorita vamos a hacer aquí con primaria. Usted se va a quedar hablando para que aparezca usted en la pantalla principal y todos nosotros vamos a estar alrededor para tomarnos la foto. Me encanta la alegría. Preescolar, haga silencio, por favor. Me encanta la alegría que hay, el entusiasmo y también veo una competición muy sana. Y eso es genial, me encanta. La diferencia está muy alertadas. Genial. Pues les deseo un año lleno de éxito y con mucha salud. Ahí vamos. Oye, novia Xiomara, ¿dónde está Xiomara? Voy, foto. Esa es otra. Venga. Que no vea Xiomara, Eliana, ¿dónde está Xiomara? Adiós, me voy. Muchas gracias por todo, muchas gracias por este momento, por la interacción, por hacer agradable estas 2 horas. La verdad es que la he disfrutado muchísimo y gracias por vuestra atención. Un beso y un abrazo caluroso para todos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Aniel. Gracias, Aniel, por todo, por tu apoyo. Orden, profe. Gracias. Y el resto son